Hola de nuevo. Damos gracias al Señor por los hermanos que nos sirven cada domingo con con tanto amor, con tanta paciencia hacia nosotros, tanto aquí en alabanza como también arriba durante el tiempo de comunión, poniendo en práctica los dones que el Señor les ha dado. Y esto llena de gozo, ¿no? Ver cómo el Señor mueve en nuestros corazones, pone en nuestros corazones ese amor para servirle a través de esos dones. Y es que realmente el amor es lo que debe mover todo lo que hacemos en la iglesia. El amor al Señor primeramente y el amor los unos por los otros. En ese servicio, por amor al Señor, en ese amor a los hermanos se cumplen los dos grandes mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, obedeciéndole, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que estamos muy agradecidos por ver la obra de la palabra de Dios en todos y cada uno de nosotros y seguimos orando para que el Señor siga llevando a cabo esa obra entre todos nosotros. Les invito a abrir sus Biblias en Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5. Con la ayuda del Señor vamos a meditar en esta mañana y también, si Dios lo permite, la próxima, en los versículos del 7 al 12, es decir, no vamos a ver estos versículos, todos estos versículos de una vez, sino lo vamos a dividir en dos, esta semana y la próxima. Y si recuerdan, lo que estamos viendo en estos versículos, en este capítulo, en el comienzo del capítulo 5, es la parte práctica de esta carta a los Gálatas. Es la parte práctica de esta carta a los Gálatas. Normalmente el apóstol Pablo dividía sus cartas en dos secciones, la doctrinal y la práctica, y aquí no iba a ser distinto. Y recuerdan que el propósito principal de Pablo con la carta a los Gálatas es que entendamos y que confirmemos que la salvación solamente es por gracia y por medio de la fe en Cristo. Que fuera de esa gracia y fuera de la fe en Cristo no hay salvación. Y si recuerda aquellos que vinieron la semana pasada, ya vimos cómo esta parte práctica comienza diciéndonos Pablo que debemos examinar nuestros corazones para saber si nuestra fe está solamente en Cristo o la estamos poniendo sobre nosotros. Si estamos confiando en lo que nosotros somos o hacemos. Y como dije antes, tanto hoy como la próxima semana, si Dios quiere, veremos que la siguiente parte práctica que Pablo nos quiere hacer ver es si somos conscientes de nuestra debilidad espiritual. Si somos conscientes de que aún somos débiles espirituales. Y hemos puesto como título a estas dos meditaciones una percepción de seguridad peligrosa. Una percepción de seguridad peligrosa. Yo no sé si a ti te llama la atención, a mí sí, que Pablo comience esta parte práctica de su carta haciéndonos un llamado al autoexamen espiritual. Pero ¿sabes qué? No es nada extraordinario, porque no hay nada más práctico que esto, examinarnos espiritualmente. Porque lo que Dios requiere de nosotros es nuestro corazón, no nuestras obras religiosas. Eso es lo que Dios requiere de nosotros. En el Salmo 51, versículos 16 y 17, dice el salmista, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Eso es lo que Dios requiere de nosotros, nuestro corazón, no nuestras obras religiosas. Así que en este texto, Pablo, en esta parte práctica, ahora quiere que nos examinemos para saber en quién ponemos nuestra seguridad. Porque hay una seguridad que es peligrosa. Una seguridad que es peligrosa. ¿Qué es la seguridad que podemos tener de nosotros mismos? El apóstol Pablo resumió ese punto cuando dijo, cuidado con aquel que se crea firme, no sea que caiga. Mira, somos fácilmente manipulables. Nos cuesta
oír esto porque no nos gusta. Somos tan orgullosos que decimos manipulable yo, manipulable tú. Pero sí, somos fácilmente manipulables. Si te fijas bien, estamos constantemente expuestos a multitud de diversas formas de manipulación. La sociedad que nos rodea es una sociedad manipulada y manipulable. Somos manipulados desde el contexto social, con divertimentos varios, hasta lo político. Desde la publicidad a los medios de comunicación, todo tiene el propósito de manipular nuestras emociones y sentimientos. Continuamente intentan dar forma a nuestras preferencias y decisiones, lo cual pone de relieve que inherentemente somos manipulables. Si no queremos entenderlo, peor para nosotros. Pero la historia está repleta de ejemplos que evidencian esta fragilidad. A lo largo de la historia, líderes carismáticos, políticos, militares, religiosos, han logrado movilizar a las masas mediante discursos persuasivos, estrategias de comunicación ingeniosas, engañando a millones de personas. Este proceso manipulador es tan ingenioso que muchas veces ni siquiera somos conscientes de que actuamos no por lo que creemos, sino por lo que otros quieren. Y la Iglesia, tristemente, la Iglesia cristiana no está libre de esa manipulación. Una de las formas de manipulación que podemos ver hoy día en las iglesias es el chantaje emocional, que consiste en emplear promesas positivas para someter a las personas. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, el famoso Evangelio de la Prosperidad. Otra de las formas de manipulación que tristemente encontramos en las iglesias cristianas es la amenaza de maldición. Podríamos decir que este es el acabose del chantaje. O te sometes a lo que yo te digo o te maldigo. Otra expresión especial de esa manipulación es la supuesta autoridad incuestionable de los profetas modernos. Casi siempre estos profetas, que se autodenominan profetas, comunican con actitud autoritaria que su profecía es de origen divino y que es pecado cuestionar lo que te dice. Algo así como, yo soy profeta, así que nadie me cuestione. Tristemente, por falsas que sean todas estas propuestas cristianas, estas manipulaciones tienen una tremenda fuerza para provocar o un ánimo infundado o un terror absurdo y arruinar en ocasiones la vida de muchas personas. Pero así somos de manipulables, así somos de manipulables. Pero en esta mañana, y como dije antes, si Dios quiere también la próxima, quiero hablarles de otra manifestación de la manipulación dentro de las iglesias, que quizás sea más sutil y peligrosa. Más sutil porque en ocasiones viene desde dentro de nosotros mismos. Y más peligrosa porque nos puede apartar de Cristo y de los beneficios de su cruz. Y es la manipulación del convencimiento interno de que hay obras religiosas que contribuyen a nuestra salvación. Es la percepción peligrosa de seguridad que alguien puede tener por lo que hace o deja de hacer para salvación. Esta percepción ataca la línea de flotación de la verdad expresada por Dios en su palabra, de que el Evangelio de la salvación solo es por gracia y por la fe en Cristo. Ataca la verdad que dice que los hombres y las mujeres solo son salvos del pecado, de la muerte y del infierno, solo por la fe en Cristo, aparte de cualquier obra o ceremonias o rituales u ordenanzas de cualquier tipo. Ese es el Evangelio del Señor Jesucristo. La salvación es solo por la fe y toda gloria va a Dios. Para que entiendas el nivel de afectación de esta peligrosa manipulación, para que no creas, a mí eso no me va a pasar. Solamente echa un vistazo a las religiones que se autodenominan cristianas. Ya no vamos ni siquiera a tocar aquellas que son directamente fuera del cristianismo, a las que se dicen cristianas. Un ejemplo. En el decreto número 13 del sacramento de la Iglesia Cristiana Ortodoxa se afirma lo siguiente: el hombre no puede ser,
el decreto del sacramento, es decir, es de obligado cumplimiento. El hombre no puede ser justificado solo por la fe, sino a través de la fe más obras hechas con amor. Hay cerca de 300 millones de fieles ortodoxos en el mundo. 300 millones. La iglesia hermana de la ortodoxa, que es la Iglesia Católica Romana, tienen exactamente la misma doctrina, exactamente la misma. Pero ellos tienen cerca de 1.400 millones de fieles en todo el mundo. En otras palabras, cerca de 1.700 millones de personas que se llaman a sí mismas cristianas creen sinceramente que para salvarse necesitan apoyarse en sus obras religiosas humanas. Pero eso es un falso cristianismo. Eso es un falso evangelio. Y lo peor de todo, todas esas personas van al infierno. Van al infierno, no son salvas. Aunque tengan la sincera pero falsa percepción de seguridad de que sus obras religiosas son necesarias para salvación. Esa sinceridad no va a salvar a nadie. Y en el texto de esta mañana de Gálatas 5, del 7 al 12, Pablo expone esta percepción peligrosa del corazón que también tenían los Gálatas. Esto no es nada nuevo. Estos se habían dejado seducir de tal manera por las mentiras y manipulaciones de los judaizantes que ya creían que las obras religiosas que llevaban a cabo eran necesarias para salvación. Ya las habían interiorizado, ya no las veían como algo grave, como un grave problema, como una gran amenaza. Por tanto, ya era parte de su comportamiento habitual, no le daban la mayor importancia y por tanto creían que no pasaba absolutamente nada por confiar en ellas, si eran sinceros, y a su vez creían en Cristo. En otras palabras, se habían dejado seducir de tal manera que ya no sabían distinguir la verdad de la mentira, y por esa razón Pablo les advierte que ellos y solo ellos eran responsables delante de Dios por haberse dejado engañar. Ahora el problema de aquellos Gálatas no era la doctrina, no era Pablo, era Cristo y su cruz. Y estas son palabras mayores. Hermanos, nunca olvidemos el peligro de creernos capaces por nosotros mismos de sobrellevar nuestra vida espiritual. Nunca olvidemos que podemos ser fácilmente manipulados. Nunca olvidemos nuestra debilidad espiritual y nuestra necesidad constante del Espíritu Santo en dependencia de la palabra de Dios, para no acabar confiados en las inútiles obras religiosas para nuestra salvación. Porque podemos creer que estamos firmes y estaremos cayendo. Vamos a orar al Señor. Señor, te rogamos que ahora tú pongas cada uno de nosotros a tu Espíritu Santo de tal manera que Él abra nuestro entendimiento y Él nos dé luz para entender este texto que tú nos has dejado, Señor. Que veamos en esta carta, en aquella vida de aquellos hermanos de Galacia, Señor, las advertencias que tú les dijiste a través del apóstol Pablo, de no confiarse en su autopercepción de justicia propia, Señor. Vivimos en un mundo que nos manipula, tu enemigo es el engañador. Señor, líbranos de acabar creyendo que eso no sucederá con nosotros. Ayúdanos, por tanto, a depender constantemente, incesantemente de tu Espíritu Santo y de tu palabra, Señor. Ábrenos ahora el entendimiento, líbranos de todo error, Señor, y que tu palabra no vuelva a ti vacía. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer Gálatas 5, del 7 al 12. Gálatas 5, del 7 al 12. Dice así la palabra del Señor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos,
Si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Pablo comienza, como hemos dicho, repito, para que no nos creemos falsas expectativas, esto lo veremos en 2 cultos, si Dios lo permite. Pablo comienza este apartado de esta carta diciéndonos la atracción engañosa de las obras. La atracción engañosa de las obras religiosas para salvación. Mira el versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? En otras palabras, ustedes habían comenzado a vivir maravillosamente según el Evangelio de la gracia de Cristo que les prediqué. ¿Quién les dijo que hicieran de hacerlo? ¿Quién? Si recuerdan de lo que hemos visto en meses anteriores, del capítulo anterior, el capítulo 4, cuando Pablo llegó a los Gálatas, ellos lo recibieron como si fuera un ángel de Dios, Gálatas 4:14. En otras palabras, aceptaron el Evangelio que Pablo les predicó, confiaron en el Señor Jesucristo, recibieron al Espíritu Santo, tenían un gozo profundo que era notorio a todo el mundo, pero ahora habían dejado ese Evangelio. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? Obviamente, por la motivación de la carta, Pablo no necesita que le den una respuesta a su pregunta. Ellos sabían perfectamente qué es lo que había sucedido. Se habían dejado seducir por las falsas doctrinas de los judaizantes. Pablo lo sabía, ellos lo sabían. Por tanto, ¿por qué Pablo hace esta pregunta? Es una pregunta retórica. Es una pregunta retórica. Es decir, ya hay una respuesta. Ya hay una respuesta. ¿Quién? ¿Quién? Los judaizantes. Entonces, ¿por qué la hace? Pablo, ¿por qué hace sabiendo que ya tanto tú como los Gálatas sabían la respuesta? Pues simplemente para hacerles entender lo fácil que se habían dejado engañar. Tenían toda la información y aún así se dejaron engañar. ¿Cómo es posible que se hayan dejado engañar tan fácilmente para dejar de seguir a Cristo solo por la fe en obediencia a su palabra y el Espíritu Santo que mora en ustedes? Pero no se han visto lo fácil que se han dejado engañar. De alguna manera ellos se sintieron atraídos por el engaño de la falsa doctrina de las obras religiosas humanas para salvación. En otras palabras, fueron manipulados. Se creyeron las mentiras que les dijeron los judaizantes. Esto nos muestra que por nuestra naturaleza aún caída en pecado, somos fácilmente atraídos por el engaño. Por esa razón no es gratuito que uno de los nombres que las Escrituras le dan a Satanás sea el engañador. A veces nos olvidamos que vivimos en un mundo donde el príncipe de este mundo es el engañador y que todo lo que rodea a esta sociedad es pura mentira, falsedad. Es por esta razón que el engaño se ha convertido en un fenómeno omnipresente y sutil durante toda la existencia del ser humano, desde el Edén, cuando Satanás plantó la duda en el corazón de Adán y Eva. Vivimos en un mundo, en una sociedad donde la verdad y la mentira se entrelazan en ocasiones de manera casi indetectable. Pero eso es debido, repito una vez más, a que aún nuestro corazón es engañoso. Nuestro propio corazón nos engaña. Pero ¿sabes qué? La facilidad con la que se puede ser engañado no solo radica en la habilidad del engañador, sino también en nuestra predisposición a aceptar afirmaciones sin un examen adecuado. Eso nos pasa a muchos de nosotros. Es por esa razón que Pablo alaba a los hermanos de Berea en Hechos, porque ellos escudriñaban todo lo que Pablo decía conforme a las Escrituras para saber si eran conforme a las Escrituras. Eso hoy día en las iglesias se ha abandonado. Por tanto, no debemos asombrarnos cuando muchos viven su fe engañados. Vivimos en un mundo donde somos en ocasiones engañados
porque nuestra predisposición es a dejarnos engañar. Mira, y esto es triste, pero evidente. Por naturaleza buscamos seguridad. Y esa búsqueda nos lleva a querer tener certezas visibles, palpables, que nos den esa seguridad. Ya saben el dicho famoso de que ojos que no ven, corazón que no siente. Y las obras que hacemos, esas obras religiosas que hacemos, que vemos, que experimentamos, que tocamos, nos llevan a creer, wow, ya estoy seguro. Ya lo hice, lo vi, lo oí, lo toqué, lo llevé a cabo yo mismo, me sentí bien conmigo mismo, ya estoy seguro por lo que yo creo. Pero eso no es sino un mero engaño de nuestro propio corazón. En otras palabras, somos susceptibles a que nuestro propio corazón nos engañe, a las manipulaciones de nuestro corazón aún engañoso. Sí, estamos rodeados de mentiras. Sí, estamos rodeados de manipulación. Sí, hay muchos anuncios publicitarios, muchas redes sociales, muchas noticias sensacionalistas, muchos bulos, como se llama ahora. Sí, de acuerdo, pero la mayor de las manipulaciones está en nuestro propio corazón. En nuestro propio corazón. Hermanos, debemos ser conscientes de esa debilidad nuestra. Aquellos Gálatas se dejaron engañar porque no fueron conscientes de esa debilidad. ¿Quién les engañó? ¿Cómo es posible que se hayan dejado engañar? Debemos ser conscientes de esa debilidad nuestra para depender más y más cada día del Espíritu Santo en nuestro diario vivir. Mira, todo aquello que agrade a tu carne, todos aquellos pensamientos, digamos, lógicos, pero que no están fundamentados en la palabra de Dios, pero que nos hacen estar satisfechos con nosotros mismos, que fomentan nuestra vanagloria, que en ocasiones, la vanagloria, que en ocasiones tratamos de ocultar revistiéndola de una falsa humildad. Nada de eso es certeza de salvación, sino de estar siendo engañados por el maligno. ¿Por qué? Porque lo que estás alimentando es tu carne, no tu espíritu. Estás alimentando tu humanidad. Y mira, la carne y la humanidad siempre querrá imponerse a las cosas del espíritu. Y es por esa razón que nada de lo que hagas en la carne, de lo que satisfaga tu carne, va a agradar a Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8, versículos 7 y 8. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne, los que viven para agradar la carne, conforme a la fuerza de la carne, no pueden agradar a Dios. El ocuparse de la carne, de las obras religiosas humanas que vemos, que tocamos, que palpamos, que nos hacen estar aparentemente seguros, hacer esas obras de las humanas nos muestra que somos incapaces de hacer las cosas del Espíritu. Y las obras del Espíritu son las obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Dios no preparó de antemano las obras de que satisface nuestra carne, sino las obras del Espíritu. La que satisface nuestra alma son las obras que Dios preparó de antemano. Por tanto, si vives conforme al Espíritu, en otras palabras, en dependencia de la palabra de Dios, porque eso es lo que significa vivir en el Espíritu, en dependencia de la palabra de Dios. Si vives para que toda la palabra moldee tus pensamientos, tus actos, lograrás entonces no vivir en tus propias obras de acuerdo a la carne, sino en la verdad práctica del Evangelio. ¿Y cuál es la verdad práctica del Evangelio? Que vivir es por fe. Y que vivir es vivir en obediencia agradecida al Señor. Agradecida por lo que Él hizo de forma perfecta y plena a tu favor, y para que de esa manera ya no vivas más, como dice 1 de Pedro 4:2, el tiempo que te resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, nunca nos olvidemos que somos como aquellos Gálatas susceptibles a dejarnos engañar por nuestras propias obras religiosas. Esas obras religiosas nos hacen estar seguros en nuestra carne, pero nada tiene que ver con el Espíritu. Pero ¿sabes qué? Aunque el engaño de esas obras puede ser tentador, puede ser
fácil de creer, eso no nos exime de nuestra responsabilidad. Que el engañador tenga ese poder de tentador de engañarnos, eso no te exime de ser responsable delante de Dios si te dejas seducir por esas obras, porque esa seducción no proviene de Dios. Estás oyendo a Satanás y no oyendo a Dios. Y ese es el segundo punto de Pablo, la seducción malvada, versículo 8. Esta persuasión, ese engaño, no vino de aquel que os llama. En otras palabras, somos responsables de nuestra confianza en las obras religiosas para salvación, porque éstas nunca vienen de Dios. La salvación es de Dios, dicen las Escrituras constantemente. Él fue quien nos llamó, dice el apóstol Pablo. Esta persuasión no viene de aquel que os llama. Dios nos llamó soberanamente a esa salvación. De un principio a un fin es su obra. Por tanto, ¿qué papel juegan nuestras obras religiosas humanas en eso? Ninguno. Es Dios quien nos llama soberanamente, es Dios quien nos salva soberanamente, es Dios quien nos santifica soberanamente y es el Dios quien acabará la obra en nosotros, Filipenses 1:6, soberanamente. Así que Dios nunca nos va a llamar a seguir un camino que no sea el que ha dispuesto Él, camino de la gracia y de la fe en Cristo. La palabra que usa aquí Pablo y que se traduce como persuasión significa inducir. Persuadir con malas artes. Esto va en contra de la naturaleza de Dios. Dios no necesita persuadir a nadie. Es por esa razón que es, absurdo decirle a nadie, entrega tu vida a Cristo. Como si lo estuviéramos persuadiendo de que aceptaran la salvación. Dios no trabaja así. Dios es soberano. Él dijo que fuera la luz de las tinieblas y fue la luz. Dios no usa malas artes, no persuade a nadie para que haga o crea algo. En este caso, los judaizantes se entremetieron con mentiras en el Evangelio de la gracia del Señor. ¿Y cómo se entremetieron? Seduciendo a los gálatas, persuadiéndolos con malas artes. Para que ellos cambiaran de rumbo, para que al final siguieran esa desviación espiritual hacia las obras religiosas. Claro, puede surgir la pregunta, bueno, ¿y por qué no pudo ser Dios quien quiso cambiar de rumbo a los gálatas? ¿Por qué no estaba de acuerdo con el Evangelio de Pablo? Y usó a los judaizantes para ello. Esa es una pregunta que está en un comentario y que te hace pensar, oye, ¿y si al final el que estaba equivocado era Pablo y quería engañar a los gálatas? ¿Y que Dios usó a los judaizantes para enderezar? No. La misma respuesta está en este versículo. Dios no fue, porque Dios no seduce a nadie. Dios no seduce a nadie. Este es el punto de Pablo aquí. Ellos se dejaron seducir. Ellos eran completamente responsables de haberse dejado seducir, porque ellos sabían perfectamente que Dios no seduce a nadie, que la salvación es una obra soberana de Dios. Él no viene a ti diciéndote, ¿sabes qué? Igual puedes completar tu salvación haciendo tal o cual cosa. No, es imposible. Si Dios te salvó y te dio ese convencimiento de que solamente Cristo, que en Cristo hay salvación. Y ese convencimiento viene a través solamente de la palabra de Dios. No necesitas que nadie más te persuada de eso. Dios no usa ninguna persuasión. Este es el punto de Pablo aquí. No fue Dios quien movió a aquellos judaizantes a enseñar una salvación por obras entre los gálatas, sino que ellos eran responsables de haberse dejado seducir cuando sabían que Dios no seduce a nadie. Y otra vez de nuevo, ¿por qué? Porque eso les traía confianza en sí mismo. La percepción de seguridad peligrosa de que ellos habían hecho algo y les daba cierta paz. Ellos eran responsables de haberse dejado seducir. Dios, nunca te olvides, nunca va a usar artimañas para convencerte de su evangelio. Dios usa la obra del Espíritu Santo en la salvación. Es una obra milagrosa.
Porque en esa hora milagrosa, lo que hace el Espíritu Santo es dar vida a tu espíritu que está muerto. Y lo hace mediante la exposición del Evangelio del Señor Jesucristo. A Dios no le hace falta seducir a nadie. Por esa razón Dios tampoco nunca jamás usará a ningún hombre que se llame hombre de Dios, que predique la palabra de Dios, para seducir a nadie. Aquí no estamos para seducir a nadie. No estamos aquí para ver si captamos algunos adeptos y conseguimos que la iglesia se llene. No. Sabemos que Dios solamente usa su palabra, la palabra de Dios, y sabemos que solamente el Espíritu Santo puede llegar a cabo esa obra de hacernos nacer de nuevo. No necesitamos seducir a nadie. Si Dios te quiere salvar, te va a salvar. Ahora nunca va a salvar fuera del Evangelio de Cristo. Nunca. Ciertamente todos tenemos experiencias en esta vida, en ocasiones experiencias traumáticas que nos hayan movido a llegar al Evangelio de Cristo. Pero no han sido esas situaciones traumáticas lo que nos salvó, sino lo que nos llevó al Evangelio del Señor Jesucristo para salvación. Por esa razón, Dios lo que busca en las iglesias, en los hombres de Dios, es que prediquemos su palabra, que la expongamos fielmente y que el Espíritu Santo haga la obra que Él deba hacer. El mismo apóstol Pablo nunca fue a ninguna iglesia buscando seducir a ningún creyente. Él escribe en 1 Corintios 2, del 1 al 6, lo siguiente: Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con ¿qué? Con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no una sabiduría de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Hermanos, es por esta razón que Dios nunca promoverá dentro de las iglesias, de su iglesia, obras religiosas humanas para darnos la aparente seguridad de que somos salvos, porque eso sería seducirnos. La única certeza es el Evangelio del Señor Jesucristo. Es la obra del Espíritu Santo que ahora nos hace ver en Cristo la faz de Dios, que nos renueva por dentro, que ya aborrecemos lo que antes amábamos, que ahora detestamos el pecado y que ahora queremos vivir para honrar a nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la seguridad de la obra del Espíritu Santo. Las obras, por tanto, religiosas nunca provienen de Dios. Él nunca va a usarlas para convencerte de tu salvación. Tristemente hoy día es muy común en el mundo evangélico cultos o campañas evangelísticas cuyo gancho es: ven a ver milagros, ven a ver señales, ven a recibir el tuyo. Eso es persuasión de las obras humanas infructuosas. Esto no viene de Dios. Lo que Dios quiere es que escuches el Evangelio, que te arrepientas de tus pecados y creas en Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Eso es lo que Dios usa. Él solo salva a través de la exposición fiel de su Evangelio. Él solamente nos santifica mediante el poder del Espíritu Santo, que cambia los corazones. Por tanto, tu seguridad de salvación no viene de tus obras religiosas, sino de la obra que el Espíritu Santo lleva a cabo en tu vida. ¿Quién te convenció de arrepentimiento? Hechos 11:18 nos dice que fue el Espíritu Santo. ¿Quién te convence de pecado?
Dijo el Señor en Juan 16:8 que el Espíritu mismo nos convence de justicia, juicio y pecado. ¿Quién es el que alumbra tu corazón para que veas en Cristo la gloria de Dios? El Espíritu Santo, 2 Corintios 4:6. Por tanto, si eres atraído, seducido a confiar en tus obras religiosas para salvación, no culpes a nadie. Es porque tú has querido dejarte seducir. Porque ya sabes que esa seducción no proviene de Dios. No proviene de ningún hombre de Dios que sea temeroso de Dios y que solamente predique su palabra. Por tanto, solo tú y nadie más que tú eres responsable ante Dios por haberte dejado seducir por tu carne. Muchas veces ignoramos eso. Y por eso esta parte práctica de esta carta, cuidado, somos susceptibles a dejarnos engañar, somos susceptibles a dejarnos seducir. Hermanos, cuidado. Hasta ahora el Espíritu Santo, por medio de Pablo, nos ha advertido de que somos susceptibles a dejarnos engañar por nuestras obras religiosas humanas y a poner nuestra confianza y descanso en ellas. Y aunque es verdad que ese engaño viene del maligno, todos somos responsables ante Dios si nos dejamos seducir por ellas. Porque esa seducción no proviene de Dios, porque Dios no seduce a nadie, sino que viene de tu carne, de tu ego, de tu vanagloria. El tercer punto, y el último que queremos ver en esta mañana, es que ninguna obra religiosa es inocente. Si se las tolera, puede infectar toda nuestra vida espiritual e incluso la vida en la iglesia. Ese es el siguiente punto de Pablo en el versículo 9. El poder contaminador de las obras. Un poco de levadura fermenta toda la masa. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, no pasa nada? Bueno, ¿cuál es el problema? Por creer en fe y que no pasa nada. Un poco de levadura fermenta toda la masa. En otras palabras, no hay obras religiosas humanas pequeñas, inocentes, sin malicia. Por muy cándidas que parezcan, van a acabar infectando todo, contaminando todo. Y no es casual que Pablo use la ilustración de la levadura, porque ya desde el Antiguo Testamento, por lo general, la levadura se usa para simbolizar lo malo. Por ejemplo, era prohibido tener levadura en casa durante la Pascua, Éxodo 12:15. 7 días comeréis panes sin levadura, además, desde el primer día quitaréis toda levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Además, en Éxodo 34:25 no se les permitía a los que adoraban a Dios que mezclaran la levadura con los sacrificios. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni se dejará nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua hasta la mañana. Además, si recuerdas, el Señor Jesucristo usó la levadura como símbolo del pecado cuando advirtió acerca de la levadura de los fariseos. Mateo 16. Y el apóstol Pablo la usó en otra ocasión, en la primera carta a los Corintios, como figura del pecado que había infectado toda la iglesia. Y en 1 Corintios 5, versículos 6 y 7 leemos, vuestra jactancia no es buena, vuestro orgullo, vuestra vanagloria no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Así que la levadura realmente es una buena ilustración del pecado. Y en este caso, lo que nos está diciendo que las obras religiosas humanas promueven el pecado. Sí, hermano, promueve el pecado. Las obras humanas religiosas para alcanzar el favor de Dios para nuestra salvación, en apariencia son buenas, son gentiles, pero en el fondo son pecaminosas. Si se tolera, leuda todo, contamina todo, se extiende, aumenta, infecta todo. La falsa doctrina de aquellos judaizantes de la salvación por obras humanas fue introducida a las iglesias de Galacia poquito a poquito.
inocentemente como buenas obras que Dios había preparado de antemano. Pero fíjate a lo largo de lo que hemos visto en la carta a los Gálatas, que no tardó en aumentar y finalmente dominaba a todos los miembros de la iglesia de Galacia. Y si por algo era conocida la iglesia en Galacia, era por sus obras religiosas, por los religiosos que eran, por los fieles que eran a la ley de Dios. No eran conocidos por anunciar a Cristo y su evangelio. Hoy día sucede tristemente lo mismo. Muchas iglesias, vamos a decir algunas iglesias, son conocidas por sus obras humanas, por todo lo que hacen, pero no por vivir a Cristo, no por imitar a Cristo. Hermanos, en otras palabras, el legalismo, la predominancia de esas obras religiosas humanas no llega a dominar tu vida, tu iglesia repentinamente. Como la levadura se introduce secretamente, algo inocente, sin malicia. Incluso en ocasiones dices tú, oye, qué buena obra. Pero ¿sabes qué? Es algo pecaminoso. Está creciendo en tu corazón. Acabarás dependiendo de esas buenas obras. Solamente te sentirás bien cuando las haces, porque ha contaminado, envenenado toda tu vida y por consiguiente con el peligro de que acabe envenenando también la congregación de la iglesia donde te reúnes. Cuando eso sucede, cuando esas obras han leudado nuestra vida espiritual, muchos comienzan a servir al Señor movidos para ser vistos por otros. Incluso en ocasiones en abierta competencia con lo que otros hacen. La motivación en la excelencia en el servicio se convierte en hacer mejor lo que otro hermano ha hecho y no en dar lo mejor de nosotros a Cristo. Sucede. Claro, ¿qué hacemos? Disfrazamos esto de espiritualidad. Nunca podremos poner en duda, yo no lo voy a hacer, de que detrás haya un deseo sincero. Pero ¿sabes qué? Si ese es tu caso, estás usando un método que evidencia que realmente eres una persona que satisface o quiere satisfacer tu carne y no honrar a Cristo. No es malo, no me malinterpretes, no es malo querer hacer todo para el Señor con excelencia, de hecho, así debiera ser. Pero cuidado, hermano, cuidado con pensar que esas obras excelentes nos harán más espirituales que al resto, o que el desearlas sea evidencia de una buena relación con Dios, de una gran espiritualidad, de tal manera que lleguemos a pensar que si mi hermano no llega a ese nivel de excelencia que yo pretendo, es menos espiritual que yo. Cuando eso sucede, empezarás a criticar a todos aquellos que no siguen tu ritmo, que no haces las cosas como tú crees que deben hacerse. Los criticarás porque qué poco espirituales son. Te desesperarás porque creerás que la iglesia no crece como debiera crecer, olvidando que solamente Cristo es quien edifica su iglesia, no somos nosotros. ¿Sabes lo que somos tú y yo? Esclavos del Señor. Y estamos llamados simplemente a obedecerle, no a ponernos medallas. Preocúpate el día en que seas más conocido por tus obras, por tu servicio, que por tu fe y por tu amor a Cristo. Preocúpate. Preocúpate cuando la gente quiera imitar tu ejemplo de servicio y no tu ejemplo de fe y amor a Cristo. Porque entonces simplemente estarás evidenciando que vives alimentando tu carne y que estás contristando al Espíritu Santo. Cuando esas presunciones de espiritualidad estén en tu vida, ya sabrás que la levadura del pecado se ha expandido en ti y ha contaminado todo lo que haces en tu vida y en la iglesia.
Cuando simplemente te sientas y examinas tu relación con Dios y lo único que ves es todo lo que tú haces y lo poco que hacen los demás, ya sabes que la levadura de las buenas obras religiosas, pecaminosas, han contaminado toda tu vida. Toda. Te verás orgulloso, envanecido, arrogante de esa espiritualidad. Te creerás que estás glorificando a Dios con tu vida, pero no es así. Porque el principio de la salvación en tu vida, que sí trae gloria a Dios, es la aceptación de que eres un pecador, que mereces el infierno, pero que Dios, por su misericordia, te ha dado vida en Cristo solamente por su gracia y solo por medio de la fe en el Señor. Eso es lo que trae gloria a Dios. Eso es lo que realmente glorifica el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y si este principio no gobierna toda tu vida espiritual, que no mereces nada sino solamente el infierno eterno, y que si sirves a Dios en cualquier área de tu vida o de tu iglesia es por la pura misericordia de Dios y no porque vales algo, si este principio no rige toda tu vida, estás en peligro. En peligro. Porque estás descansando en lo que tú haces y no en lo que hizo Cristo. Y es más, puedes llegar a ser un serio problema, no solamente para tu vida, sino también para la vida de la iglesia. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Bueno, la advertencia de que somos susceptibles, que podemos tener una percepción de seguridad peligrosa y es creer que yo no voy a caer, que yo soy suficientemente fuerte espiritualmente y que todo lo que hago está bien. Que somos susceptibles a dejarnos engañar, pero que somos responsables ante Dios si nos dejamos seducir por esas obras religiosas infructuosas. Y como dijo el apóstol Pablo, recuerda, ninguna obra religiosa humana es inocente. No, ninguna es, no pasa nada. Si se las tolera, si toleras en tu vida espiritual una simple obra que satisfaga tu carne, cuidado que puede llegar a infectar toda tu vida espiritual, tu relación con Cristo y también la vida de la iglesia. Pablo a continuación en el versículo 10 va a expresar una confianza y una seguridad. La confianza de que los gálatas serán guardados por el Señor de ese error fatal de depender para salvación de las obras religiosas. Algo que se va a evidenciar porque se van a dar cuenta de ese error y van a reconducir esa peligrosa situación. Y en ese mismo versículo 10, a continuación, Pablo también va a expresar la seguridad de que aquellos que estén en esa situación peligrosa y no quieran cambiarla, van a sufrir el castigo. Pero este punto, si Dios quiere, y el resto hasta el versículo 12, lo veremos la próxima semana. Hermanos, tengamos sumo cuidado con las obras religiosas para alcanzar el favor de Dios. Sea para salvación, sea para santificación. Nunca nos olvidemos que somos susceptibles, que podemos tener una percepción peligrosa de seguridad y es la percepción de que por lo que hacemos Dios se agrada con nosotros. Somos susceptibles a dejarnos engañar por ella. No creas que a ti no te va a poder pasar. Recuerda que si te sucede, solo tú eres responsable ante Dios por haberte dejado seducir por esas obras religiosas. Porque esa seducción no proviene de Dios. Proviene de tu carne y proviene de Satanás. Nunca te olvides. Nunca. Que ninguna obra religiosa para justificación es inocente. Si las toleras, puede infectar toda tu vida espiritual, puede infectar la vida de la iglesia, puede manchar el nombre de Cristo. Oremos. Padre, venimos de nuevo ante ti, turbados, Señor, turbados por lo claro que es tu palabra y, en otro sentido, por lo aterrador que es tu palabra. Señor,
Somos tan susceptibles a ser engañados. En ocasiones podemos creer que la certeza o la seguridad de nuestra salvación se basa en lo que nosotros hacemos para atraer tu atención y no en lo que hizo Cristo. Y lo acabamos creyendo. Y nos vamos a casa con esa certeza y esa seguridad, Señor. Por eso tú nos adviertes, que no juguemos con esas obras religiosas, como si no pasara nada, como si fueran obras inocentes sin mayor importancia. Ayúdanos a examinar nuestro corazón, como dijo el salmista, para saber si en él hay camino de perversidad y que ese camino de perversidad incluye esas obras religiosas que le quitan la gloria a nuestro amado Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a estar continuamente, plenamente conscientes de que somos fácilmente manipulables, que podemos querer estar firmes cuando realmente estamos cayendo en el orgullo de nuestra carne. Padre, ayúdanos, te lo suplicamos, por amor a tu nombre, ayúdanos a aferrarnos solo a Cristo, solo a su cruz. Padre, por amor a tu nombre, ayúdanos a aferrarnos solo a tu Espíritu Santo y a tu palabra, Señor. Ayúdanos a humillarnos ante tu santa presencia y ante tu verdad. No somos nada, meramente criaturas perversas e inútiles delante de ti. Tú no necesitas de ninguna de nuestras obras para nada. Tú quieres nuestros corazones, un corazón que tú has puesto en nosotros, vivo, que te adore en espíritu y en verdad. Señor, líbranos de vivir confiando en nuestras obras religiosas. Aunque éstas sean mandatos tuyos, como el bautismo, el arrepentimiento o cualquier otra cosa, ayúdanos a apreciar el verdadero evangelio, Señor. Que es Cristo, que es su vida, su obra, no somos nosotros. Ayúdanos a creerlo como se nos ha ordenado, a creerlo por gracia y por fe, a creerlo obedeciendo tu verdad y proclamando tu verdad. Danos la audacia, Señor, para proclamar por amor a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo tu Evangelio. Señor, te ruego que las implicaciones plenas del Evangelio, de este Evangelio de la gracia, se apoderen de nuestros corazones. De los corazones de todos los hermanos que estamos aquí, Señor, de aquellos que tenemos responsabilidades en la enseñanza, de aquellos que tienen responsabilidad en cualquier otra área, Señor, que todo sea hecho para exaltar tu nombre y no para exaltar nuestra carne, Señor. No solamente te rogamos por nosotros, también te rogamos por tu iglesia allá donde se encuentre. Que tú sigas, Señor, levantando creyentes que viven por fe, que viven para tu gloria, que viven para proclamar el verdadero evangelio de la salvación por la sola fe en Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.